En este vídeo vamos a hablar del estado de React. Hasta ahora hemos visto que en nuestros componentes les podemos pasar props. Estas props vendrían a ser los parámetros de nuestros componentes funcionales que lo que hacen es darnos información para renderizar estos componentes. Pero una vez los hemos pasado y una vez los hemos renderizado ya no los podemos cambiar. Las props son inmutables y esto es importante para React. Cada vez que cambiamos una prop, lo que está haciendo React por detrás es desmontar todo nuestro componente y volver a montarlo con las props nuevas. Pero a veces nos interesa hacer cambios, hacer mutaciones mientras el componente está montado. Imaginaros este caso. Somos Pinterest, seguimos con nuestros componentes de Pinterest y he añadido este componente aquí abajo. Este componente aquí abajo es el source del pin. Acordaros que el source del pin es a dónde apunta este pin, a qué web externa está apuntando este pin. La idea es que tú le puedas hacer clic y te lleve a la página donde has sacado el recurso. Pero Pinterest nos dice, hey, esto no quiero mostrarlo siempre en todos los componentes. Quiero mostrarlo solo si estoy haciendo hover, si tengo el ratón encima de la imagen o de la carta entera, lo que queramos. Para hacerlo necesitamos alguna pieza de lógica que mute durante el ciclo de vida del componente. Es decir, que cuando yo tenga el ratón encima de esta card, aparezca y cuando yo lo quite, desaparezca. Fijaros que hemos añadido el factor tiempo. Es algo que muta con el tiempo. En función de los eventos que haga el usuario en nuestra página, en función de lo que recibamos de backend, en función de 1000 eventos asíncronos o no asíncronos que nosotros controlamos en nuestra aplicación. Entonces vamos a hacer esta idea. La idea es que cuando yo ponga el ratón encima quiero mostrar el botón, cuando no esté el ratón encima no quiero mostrarlo. Y he modificado un poquito el código de la pin card que habíamos visto en el anterior vídeo. He añadido un componente justo arriba que es el source link. El source link no hace nada más que recibir el source como prop y lo pinta dentro de un contenedor, que el contenedor es la cajita, con el SVG, el iconito delante, y el texto con un elipsis si se pasa de ciertos caracteres. Todo el código lo podéis ver, luego os daré el enlace a GitHub para que lo tengáis. Y Pincard, que antes no estaba instanciando ningún otro componente, no tengo ni ningún otro componente como hijo, ahora tiene un source link que recibe como prop el source que él ha recibido como prop. Estamos delegando props. Esto básicamente es alguien le pasará el source a nuestro Pincard, en nuestro caso es pinlist, le está pasando un source y será este componente que cogerá este source y se lo pasará al source link. Pero como os he dicho, no queremos que esto esté siempre. Y ahora esto está siempre. Para decidir que esto se renderice a veces y a veces no, lo que tenemos que hacer es un renderizado condicional. Y para hacerlo haríamos algo parecido a esto. Is hovered. Ampersand, ampersand. Y el componente, lo que estamos haciendo aquí es forzar un renderizado condicional. La idea es que la segunda parte, el segundo elemento de esta condición lógica, solo se ejecuta si la primera es verdadera. De modo que si is hovered, renderizaremos el source link. Y ahora viene la parte curiosa. ¿Cómo seteamos, cómo definimos este is hovered? Una manera intuitiva podría ser, vale, pues nos declaramos una variable que puede cambiar de valor, una let, y le decimos isHovered y le diremos que por defecto es false. Vale, fijaros que ahora lo que ha pasado, le estamos pasando esto como false, esto no se renderiza y nos ha desaparecido de todos los componentes. Pero esto no es lo que queremos, porque ahora yo paso el ratón por encima y evidentemente no pasa nada. Esto siempre es false, esto nunca se renderiza. ¿Cómo cambiaríamos el valor de esto? Necesitamos que cambie el valor cuando el ratón esté encima. Vale, cuando el ratón esté encima, esto debería ser true. Cuando el ratón no esté encima, esto debería ser false. Hay dos eventos de HTML que nos pueden ser útiles aquí, que son onMouseEnter y onMouseLeave. Cuando entre el ratón, ejecuta esto. Cuando salga el ratón, ejecuta esto. ¿Qué pondríamos aquí? Tendríamos que poner una función que hiciera isHovered es igual a true, y en el otro caso tendríamos que hacer una función
que nos hiciera que si esto se cumple, isHovered es igual a false. Y os digo que esto no va a funcionar, porque no estamos usando el estado. Intuitivamente hemos pensado que una variable seteándola a true y a false nos podría servir, pero si ahora yo paso el ratón por encima, esto no funciona. ¿Por qué? Porque este isHover de aquí no cambia cada vez. Es decir, este componente se renderiza la primera vez. Lo renderizamos y lo pintamos. Para pintarlo, cojo las propiedades, ejecuto la render face, que es esta parte de aquí, y con el resultado de este render face pinto esto. Si nada le dice a React, hey, tienes que volver a renderizar el componente, él no se volverá a renderizar. Por lo tanto, se renderiza con isHover is igual a false, esto es igual a false, esto no se pinta, y por mucho que yo aquí lo cambie, esto no se volverá a renderizar. No volverá a pasar nunca por aquí, no volverá a pasar nunca por este return, porque no volverá a llamarse nunca esta función. De modo que esta estrategia no nos sirve. Pero esto de generar estados es algo básico para React. Así que lo que nos proporciona React es un hook de estado que podemos usar. Este hook de estado se usa así. Use state. El hook de estado se llama use state, por este se llama usando el estado. Vamos a hacer un use state. Acordaos que todos los hooks empiezan por use. En este caso, el de estado utiliza un estado. Y este hook lo que nos devuelve es un array de dos posiciones. Nos devuelve un array de dos posiciones donde la primera es el estado que queremos sincronizar y le podemos poner el nombre que queramos a este estado. En este caso, ¿qué es el nombre de este estado? Pues isHover, que es la variable que queremos que mute durante el tiempo. Es el estado que queremos observar. ¿Está mutando? ¿Está ahora el ratón encima? Vale, pues quiero hacer algo. ¿Ahora no está encima? Vale, pues quiero hacer algo diferente. Y en la segunda posición de este array es la función seteadora. La función seteadora es la función que nos cambia este estado. Le podemos poner el nombre que queramos, tanto a la primera variable como a la segunda de este array, pero siempre va bien ponerle el nombre de la pieza del estado y en el segundo caso el set de este nombre de este estado, la función seteadora de este estado. En este caso, set isHover. Se queja y me dice, hey, esto ya lo has declarado arriba, así que vamos a renunciar a la parte de arriba. Vale, fijaros que usarlo es muy fácil, ¿eh? Creamos una const, que es un array, donde la primera posición es el estado y la segunda posición es la función seteadora de este estado. Y lo sincronizamos con useState. Si le pasamos un valor a esta función de useState, a este hook de useState, lo que le estamos pasando es un valor por defecto. En este caso, por defecto, queremos que sea false. Por defecto, queremos que no se muestre. Y ahora lo único que nos queda es que esto lo podemos dejar así, como lo teníamos, pero seguirá sin funcionar. Es decir, esto no funcionará porque nada sigue provocando otro render, por lo tanto nunca entramos aquí, por lo tanto nunca cambia isHover. Lo que necesitamos hacer es provocar que se vuelva a producir un renderizado. Y para provocarlo, lo que vamos a hacer es setear el valor del estado con la función seteadora. Si lo que hacemos es esto, ya no hace falta igualar nada, sino simplemente le decimos que cuando el mouse enter set isHover le pasa el valor true y si no le pasa el valor false. Si guardamos, esto ya funciona. ¿Y por qué funciona? Funciona porque siempre que cambia el estado, siempre que cambia uno de los estados de React, uno de estos estaditos atados con un useState, lo que está haciendo React por detrás es forzar un renderizado con un nuevo valor. Es decir, si yo entro con el ratón dentro de este pincard, lo que está haciendo React por detrás es lanzar esta función onMouseEnter, que lo que está haciendo es un setIsHoverTrue, que es la función seteada del estado, que me está cambiando el valor del estado de false a true, y además está diciendo, hey, ha cambiado el estado, vuelve a renderizar el componente. Y esta es la parte diferente respecto a la de antes, que no estaba funcionando. Porque esto de decir, hey, vuelve a renderizar el componente, es lo que hace que ahora se vuelva a ejecutar esto y se vuelva a ejecutar esto. Si se vuelve a ejecutar esto, isHover tendrá el valor nuevo, el valor que tiene el estado después de hacer este cambio. Y con el estado nuevo, esto será true. De modo que ahora, con esto hemos conseguido que la función que nos pedían de
que solo cuando esté el ratón encima se muestre el source esté funcionando. Y con esto hemos visto un primer ejemplo de cómo usar useState. No os preocupéis que esto lo iremos viendo durante todos los vídeos.